Hola, bienvenidos todos, gracias por hacerle clic a este video, bienvenidos al canal otra vez. Esta vez vamos a leer lección 5 y como siempre ese es el hermoso libro que estamos leyendo para nuevos creyentes. De acuerdo, así que lección 5, este es algo muy importante porque como todo creyente, como todo seguidor de Cristo, es importante leer la Biblia. Sin embargo, cuando uno está estudiando la Biblia personalmente, solito o solita, es importante pues saber cómo hacerlo, qué buscar y cómo enfocarnos, porque es fácil no más leer la Biblia, leer lo que dice y ya. Así que vamos a aprender cómo Dios quiere que lo hagamos, cómo hacerlo mejor y para poder usarlo en nuestra vida. Así que yo les sugiero, si está escribiendo, leyendo algo, ya sea un curso o la Biblia misma, siempre tener un highlighter, un marcador de ligero, ya sea de estos o de los gruesos, que son un poquito así. Cualquier color con que se mire la letra debajo. A mí personalmente me gusta el verde. Y básicamente mientras leamos puede subrayar, puede hacer como una preguntita, dependiendo de qué quiere marcar, qué quiere subrayar ahí o circular, depende de cómo quiera hacerlo. Pero yo la mayoría del tiempo nomás subrayo los versículos por si nos preguntan sobre ellos o por si queremos ir para atrás y leerlos en la Biblia. Así que vamos a empezar con el versículo de memoria, que es Josué 1:8. Ahora, lo que me gusta del libro es que al final tiene los versículos de cada lección. Aquí tenemos lección 5, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que ese es Josué 1:8, el versículo de memorizar. Así que vamos a empezar con el primer párrafo. Y dice así: lección 5, tu estudio bíblico personal. Para crecer espiritualmente hay algunas disciplinas que necesitas practicar durante toda tu vida. En esta lección consideraremos la primera de ellas. Todo crecimiento, sea físico o espiritual, depende en gran parte de una alimentación adecuada. Varios pasajes bíblicos enseñan que la palabra de Dios es comida espiritual. Se refiere a ella como pan, como leche y como alimento sólido. En Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en 1 Pedro 2:2 leemos lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crecerías para salvación. Por leche espiritual no adulterada, el apóstol quiere decir la leche pura de la palabra. La leche es el alimento perfecto para los niños recién nacidos, pero un desarrollo normal exige que después de algunos meses
se empiece a tomar alimento más sólido. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo se lamenta de unos creyentes que se habían que se habían estancado en su crecimiento. No pude hablaros como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque aún no erais capaz ni solís capaces todavía. Estas palabras no son fáciles de leer. No, especialmente cuando uno ya batalla en español. En fin, no es la voluntad de Dios que te estanques en tu desarrollo espiritual, pero si la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que te estanques en tu desarrollo espiritual, pero si vas a crecer en tu vida nueva. Tendrás que aprender a alimentarte diariamente con el estudio personal de la Biblia. Esto requiere 3 cosas: lectura cuidadosa, aprendizaje diligente y meditación frecuente, y todo con el fin de obedecer. En primer lugar, debes tomar tiempo cada día para leer la Biblia, pero no debes leerla simplemente para cumplir con una obligación. Debes leer cuidadosamente en busca de un mensaje personal de Dios para ti. Esto será más fácil si lees en una Biblia que tenga los capítulos divididos en párrafos o secciones. Antes de leer, detente para orar. Darle gracias a Dios por el don de su palabra. Pídele que te dé entendimiento y que por medio de la lectura te enseñe algo que te ayude a vivir como debes ese día. Tener a la mano papel y lápiz, y después de leer un párrafo o sección, procura contestar las siguientes preguntas. Muy importante, hay que subrayar esto. Primera, en cuanto en este pasaje, algún ejemplo que debo seguir. Entonces, otra vez, en cuanto en este pasaje, ¿encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? Segunda, ¿señala este pasaje algún pecado que debo confesar a Dios? Tercera, ¿hallo algún error que debo evitar? Cuarta, ¿presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? Quinta, ¿contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por la fe? Y la última, ¿consigna este pasaje alguna oración que yo debo hacer? Así que muy importante que nos enfoquemos en el ejemplo que nos da a seguir el pasaje que leamos, si señala algún pecado que debemos confesar, si hay algún error que debemos evitar, si hay un mandamiento que debemos obedecer, si hay alguna promesa que debemos hacer nuestra por la fe,
Y por último, si hay alguna oración que debemos hacer. Así que cada vez que leamos un pasaje o un párrafo en la Biblia, hay que mirar si hay un ejemplo, algún pecado, algún error, algún mandamiento, promesa o oración. Así que muy importante que nos preguntemos esas 6 preguntas cuando leamos. En segundo lugar, debes ser diligente en el aprendizaje de los pasajes bíblicos escogidos. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado, es decir, es atesorado tus dichos, pero no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, es decir, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Para los hebreos, el corazón era el sitio de la inteligencia, lo mismo que de los sentimientos y la voluntad. De modo que lo que se nos indica aquí es que debemos aprender de memoria las palabras de Dios, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo nos hace ver la importancia de esta práctica. Nuestro Salvador rechazó las tentaciones de Satanás con pasajes aprendidos del libro de Deuterónimo. Es un libro con un nombre medio largo. Deuterónimo. Disculpen. Ese libro. Y creo que es el Antiguo Testamento, porque pues fue usado por Jesús, así que ya estaba escrito en las escrituras. Así que libro del Antiguo Testamento. Comparece Mateo 4:4 con Deuterónimo 8:3, Mateo 4:7 con Deuterónimo 6:16 y Mateo 4:10 con Deuterónimo 6:13. Interesante. Ponte la tarea de aprender como menos un nuevo texto bíblico cada semana. Ok, no es tan difícil. Un versículo a la semana. Muy bien. Habiendo escogido el texto, divídelo en sus partes naturales. Estas son indicadas por los signos de puntuación. Y trabaja por partes como sigue. Lee la primera parte del texto varias veces, procurando repetirla de memoria después de cada lectura. Pasa luego a la parte siguiente, leyéndola y repitiéndola hasta aprenderla bien. Luego repite las 2 partes juntas antes de proceder con el aprendizaje de lo que reste. Sigue juntamente con su respectiva referencia o cita, cuando lo puedas repetir todo, entonces escríbelo para fijarlo todavía mejor en la mente.
A la siguiente semana, antes de iniciar el aprendizaje de un nuevo texto nuevo, repasa bien el que ya tienes aprendido y luego procede con el nuevo, como lo hiciste con el primero. Y la tercera semana repasa los dos textos anteriores juntamente con sus respectivas citas antes de comenzar con otro. De esta manera es un año de esta manera en un año habrás aprendido un mínimo de 52 pasajes seleccionados de la Biblia y habrás enriquecido en gran manera tu vida espiritual. Así que va a ser un gran acto de aprender 52 pasajes en un año. Será increíble. Y el espíritu de uno será más... el crecimiento será increíble. Porque sabrás tantos pasajes en un año. Por último, debes meditar frecuentemente en lo que has leído y aprendido. La meditación ha sido llamada la digestión espiritual. Wow, la digestión espiritual. Qué increíble. Es el proceso mediante en cual el significado de nuestras lecturas o de nuestra observación es asimilado y convertido en fibra moral y espiritual. Cuando José estaba a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida, Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces habrás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y claro, ese es José 1:8. Así que ya tengo una mejor idea de quién era José, que era después de Moisés, ¿verdad? Y otra vez parte del Antiguo Testamento. Así que muy importante. Nota bien cómo en este pasaje lija la meditación con la obediencia. Disculpen por los bostejos, no sé qué me está pasando. Entonces la meditación y la obediencia se liga este pasaje. La obediencia es la clave de todo. Si lees las escrituras con cuidado, si eres diligente en el aprendizaje de pasajes bíblicos seleccionados y meditas frecuentemente en lo que has leído y aprendido, y si obedeces, no hay duda de que crecerás en tu vida cristiana. En la próxima lección hablaremos de tu vida de oración. Así que muy importante, la lección 6 va a ser sobre la vida de oración que tenemos. Muy importante, pues ya sabrán, es la base de la vida cristiana, hablar con Dios, comunicarse y pues tener una manera de agradecerle, una manera de pedirle que lo necesitamos, que necesitamos,
y así nomás comunicarnos con Él, algo muy hermoso. Así que, hermanos, hermanas, hermosa gente que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, quien sea que esté escuchando, muchas gracias por estar aquí. Esta lección era aparte. Cuando yo me uní a este grupo pequeño, ya habían comenzado. Yo me uní cuando iban a leer las 5, así que tuvimos que empezar desde la primera, y era otra compañera y yo que nos unimos tarde, así que tuvimos que aprender la primera, encontrar tiempo para la segunda. Estuvimos saltando de 6 a 3 y luego a las 7, 8, 9, 10. Así que completamos el libro, pero nunca leímos la 4 o la 5. Y como yo estaba subiendo estos videos, pues no iba a poder, tuve la oportunidad de subir videos como los tenía, pero iban a estar fuera de orden, iban a faltar las 4 y las 5, así que me esperé y hoy por fin hice las 5. Como, no sé, 3 semanas tarde, pero en fin, ya está leída, ya estamos. Y es algo muy importante, así que, todas las lecciones son importantes, pero no puedo esperar a subir los siguientes videos. Las 6 sobre oración, las 7 sobre la vida que tenemos con nuestra nueva familia de la iglesia, la 8 sobre la iglesia y cómo funciona, la 9 sobre el bautismo, sobre las cosas que la iglesia hace, las ordenanzas, continuando con la 10, el testimonio de la vida, que tiene que ver con comportamiento y cómo transforma nuestra vida gracias a Cristo. La 11, el testimonio de la palabra, habla del evangelio, de compartir la fe, muchos versículos ahí. La 12 habla del espíritu, de los dones. La 13 es la última y que habla sobre ser un mayordomo de Dios. Así que explican mucho, es importante y ayudará a crecer mucho. Así que no puedo esperar a subir esos videos. Y ahora sí, a tiempo, una vez a la semana o a lo mejor seguidito lo voy a hacer para que de una vez tengan esa información ustedes. Pero sí, este libro, una vez más, hay que enseñar el video, el libro, muy bueno el libro. Está en español, cosa que yo no soy experta en el español, batallo mucho, pero fue una gran bendición tener este libro, aprender y poderlo compartir en el canal, porque no hago muchos videos en español, así que sé que Dios pues estará feliz de que pude compartir mi fe así, especialmente con aquellos que tal vez no hablan inglés y que tal vez no entiendan los demás videos que hago, pero pues el español es hermoso y hay que provenir. Hay que darle oportunidad de compartir esos videos también, no solo en inglés, pero también en español. Así que muchas gracias otra vez por su tiempo, gracias por estos 24 minutos que me han dado y espero que Dios me los bendiga mucho, sean hijos o hijas de Él o no. Sepan que Dios los quiere, Dios los ama, Cristo lo demostró y los vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Dios me los bendiga y nunca dejen de buscarlo. Adiós.